El proceso de hominización es el proceso por el cual evoluciona la especie humana. Todas las especies evolucionan. Seguro que sabéis que todos los seres vivos que hay en el planeta, las plantas, los animales, provienen de una primera explosión de vida que se produjo hace millones y millones de años, y a partir de ahí las especies fueron evolucionando hasta dar lugar a las especies que vemos actualmente. Bueno, pues ese proceso de evolución, en el caso de los seres humanos, lo llamamos hominización. Y es un proceso bastante complejo. Si miráis la imagen, lo que tenéis es un árbol evolutivo, un árbol en el que se van ramificando y van apareciendo numerosas especies de seres humanos, diferentes a lo largo del tiempo, muchos de los cuales se van a ir extinguiendo hasta que finalmente solo quede uno, el nuestro, nuestra especie, el Homo sapiens, ¿de acuerdo? No significa que haya una línea directa entre el primer hombre o el primer ser humano y el último, sino que a lo largo del tiempo van a ir surgiendo distintas especies de seres humanos que van a ir extinguiéndose y otras, sin embargo, van a conseguir sobrevivir. De hecho, si fijáis, en el tiempo hay momentos como este en el que viven al mismo tiempo un montón de especies distintas. El primero de los homínidos del que vamos a hablar se llama Australopithecus afarensis y es Lucy. Esta Lucy, que se llama así porque le pusieron el nombre sus excavadores, los paleontólogos que la descubrieron, era una mujer pequeñita, de pequeño tamaño, que si os dais cuenta se parecía mucho a lo que son los chimpancés. Sin embargo, tiene una particularidad diferente, que la diferencia del resto de primates, del resto de monos, y es que anda sobre las patas traseras, anda en posición erguida, es decir, es bípeda. Este bipedismo es lo que nos diferencia como especie a los hombres, a los seres humanos, del resto de especies de primates con las que estamos directamente emparentados. Esta pequeña Lucy era herbívora y vivía en un clima de sabana en África y se extinguió. Vivió hace 4,5 millones de años aproximadamente y en torno a los 3 millones de años más o menos se extinguió. Otro de los homínidos más importantes en este proceso evolutivo es el que llamamos Homo habilis. Y ya le llamamos Homo, ¿de acuerdo? Porque Homo quiere decir hombre. Y le llamamos así porque es el primero en fabricar herramientas. Podéis ver en la imagen cómo está fabricando una herramienta de piedra. Esto lo hace único. Y lo hace único porque demuestra una capacidad, una inteligencia que no tenían otros homínidos anteriores y sobre todo que no tienen otros animales. Porque si lo pensáis bien, aunque hay muchos monos y muchos chimpancés que cogen objetos como las piedras y los palos y los utilizan, ninguno de ellos los transforma, es decir, ninguno de ellos planifica mentalmente algo que no existe, una herramienta nueva, y la fabrica. Esa capacidad de imaginación es lo que demuestra una pequeña inteligencia mayor, superior, que es lo que nos distingue como especie. Aunque los Homo habilis eran bastante menos inteligentes que nosotros, entre otras cosas porque su volumen cerebral era menor. Otro de los homínidos importantes es el Homo erectus. El Homo erectus va a ser el primero que salga de África. Hasta este momento, todos estos hombres que habéis visto aquí, todos estos seres humanos, surgen en África y aparecen en África. En la zona que llamamos Cuerno de África, que es la zona que está en torno al centro y hacia el este de África. En esa zona aparecen estos homínidos y este va a ser el primero que salga de África y viaje por el mundo. Va a viajar hacia Asia y va a viajar hacia Europa. Y también tiene una particularidad, y es muy probablemente que fuese el primero en saber utilizar el fuego. En Europa, por ejemplo, va a aparecer un tipo de homínido, este de aquí, que tiene un nombre muy complicado, pero que nosotros lo llamamos pre-neandertal, para resumir, que sí que maneja bien el fuego y que sí que es capaz de hacer herramientas un poquito más complejas y que va a ser uno de los homínidos más importantes en Europa. De hecho, se han encontrado sus restos en Atapuerca, que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo y que está en la Sierra de Burgos. Entramos ya en los últimos homínidos, más o menos hacia el 300.000, hace 300.000 años, encontramos a los neandertales que son muy parecidos a nosotros, muy parecidos en cuanto a inteligencia y en cuanto a aspecto físico. De hecho,
hasta hace poco se pensaba que eran bastante más torpes, más toscos y más brutos, pero no es cierto. Los últimos avances científicos lo que demuestran es que se parecen mucho a nosotros, tanto físicamente como mentalmente. Son muy inteligentes, son capaces de hacer herramientas muy complicadas, son grandes cazadores, entierran a sus muertos y tienen religión, además de eso son capaces de hablar y mantener un idioma exactamente igual que nosotros y su aspecto físico no es muy diferente al nuestro. Son más bajitos, un poquito más bajitos, más fuertes, sobre todo más robustos, pero realmente son muy similares. Tienen la piel clara, el pelo claro, tirando hacia pelirrojo y los ojos claros, y vivieron en Europa en el periodo de máximo frío, durante la edad de hielo. Ellos vivieron en Europa y estaban en Europa cuando nuestra especie llega de África. Nuestra especie, el Homo sapiens, viene desde África. Se ha surgido en África y viaja por todo el mundo, es la primera en viajar por todo el mundo y llegar hasta Europa. Allí se encuentran con los neandertales, con los que conviven. De hecho, los neandertales no es que se extingan realmente, es que se van diluyendo y difuminando porque se van mezclando con los Homo sapiens. Los recientes estudios de ADN, por ejemplo, demuestran que tenemos casi un 3% de ADN neandertal nosotros. Quiere decir que los neandertales y los Homo sapiens se mezclaron, vivieron y tuvieron hijos juntos y esos hijos somos nosotros en el fondo. Los Homo sapiens que llegan de África son un poquito más esbeltos, un poquito más altos y traen una novedad y es un arte muy desarrollado. Ese arte muy desarrollado que va a empezar ahora, en torno al 40.000, hace 40.000 años, y que va a ser una de las manifestaciones más importantes que tenemos de la prehistoria. Aquí tenéis otro ejemplo de esos homínidos que hemos ido viendo, los más antiguos, los Australopithecus, ¿vale? Hasta los últimos, los Homo sapiens. Si os dais cuenta, va aumentando el tamaño y la estatura del 1,20 que medía Lucy, muy bajita, hasta el 1,70, más o menos de media, que es la estatura que tendrían tanto los neandertales como los Homo sapiens, más o menos. Además, si os dais cuenta, todos de ellos se localizan en África, excepto el Homo erectus, que es el primero en salir y colonizar algunas zonas de Asia y de Europa. El neandertal, que se va a extender, es una especie europea, pero que se va a ir extendiendo hacia Asia y sobre todo el Homo sapiens, que ya se extiende por todos los continentes. Si os dais cuenta, además, el cerebro y la forma del cerebro va cambiando muchísimo. El cráneo se va redondeando. Y al irse redondeando, el cerebro es más grande porque cabe más cerebro. Eso es lo que hace que la inteligencia vaya aumentando a medida que pasa el tiempo. Si miramos estos homínidos de aquí, todos ellos de aquí se producen en la primera etapa del Paleolítico. Y aquí tenemos al Paleolítico medio con el hombre de Neandertal y por último el Homo sapiens con el Paleolítico superior final. Mirad, en todo este proceso, los homínidos tienen grandes diferencias con otros primates, aunque al principio algunos de ellos nos puedan parecer muy similares a los monos, realmente no lo somos tanto. Y no lo somos tanto por una razón, por esta posición, por la posición bípeda. El hecho de ser bípedos nos cambia toda la anatomía del cuerpo, porque nuestra columna, que está erguida y en vertical, permite que la cabeza se apoye, ¿vale?, en equilibrio perfecto sobre la base. El cráneo se apoya aquí, como si fuera un chupachús, por decirlo de alguna manera, y eso permite que el cráneo sea redondo y grande. Mientras que en los primates, como son cuadrúpedos, es decir, andan con las 4 patas, la columna está inclinada y la cabeza se prolonga en la columna, no está encima, sino que es una prolongación. Eso hace que necesite el cráneo ser alargado y aplastado y por tanto no tenemos frente y esta zona es poco redonda y cabe poco cerebro. Además la cara es muy distinta, tenemos muchísimos rasgos aquí muy prominentes como el hocico o las cejas que tienen que ver con todo el potente grupo muscular que soporta la mandíbula y la cabeza para que no se caiga hacia abajo, mientras que en nuestro caso no es necesario todo ese aparato muscular y por tanto nuestra cara es más suave y más plana. Además de eso, como nuestra columna es recta, nuestra cadera es más ancha y más corta, mientras que en los animales y sobre todo en los primates es mucho más larga y más estrecha.
Los brazos son muy largos porque tienen que llegar al suelo para poder andar, mientras que en nuestro caso los brazos son mucho más cortos que las piernas, por ejemplo. Y no solamente nos cambia el cuerpo, sino que además el hecho de poder andar sobre dos patas, o sobre las patas traseras, sobre las piernas, nos va a permitir un montón de ventajas. La primera de ellas es que nuestro punto de visión está mucho más alto y por tanto podemos ver al horizonte mucho más lejos y vigilar mucho mejor cualquier cosa que aparezca por el territorio, desde peligros hasta posibilidades de caza. Pero además de eso es que nos permite tener las manos libres porque no las necesitamos para caminar. Gracias a esa liberalización de las manos vamos a poder utilizarlas para llevar cosas y sobre todo vamos a emplearlas rápidamente para fabricar herramientas, gracias a que nuestro pulgar es oponible, es decir, permite cerrarse sobre la palma de la mano y agarrar cosas.